3 personas que nos están viendo en vivo. Ahorita estoy pasando en vivo. Si ustedes abren Radio Latinos 2, www.radiolatinos 2, o Latinos 2, miento radio, no, Latinos 2, ahí va a salir un cuadrito y va a decir una parte de arriba en vivo. Ustedes aplastan en vivo si quieren pasar y automáticamente me pudieran ver en este momento, en cualquier parte del mundo, donde que tengan internet, ahí me van a ver. Solo tienen que poner Latinos 2 y cuando vayan a YouTube me van a encontrar en Radio Latinos 2. Ahí van a tener la oportunidad de ver en YouTube. Lo mismo al profesor Kiko y Kiko Hidrobo, también lo pueden ver ahí en YouTube, en Radio Latino. Bueno, hoy quiero concluir lo que ya comenzamos la semana pasada. Recuérdense que la primera semana hablamos de que íbamos a construir nuestro carro. Lo construimos y comenzamos con el sistema de enfriamiento del motor. ¿Por qué con el sistema de enfriamiento del motor? Porque en este mismo momento aquí en este país lo que está llegando ya es el invierno. Me adelanté un poquito ahí a lo que el profesor decía, no, primero qué es lo que tienen que tener para una moto, ¿no? Tenía que abrir el contacto, después hacer la combustión y tener todos los ingredientes que se necesita para que el motor esté funcionando. En este caso nosotros nos adelantamos porque pretendo que lo que yo pueda enseñarles sea práctico y eficiente para si ustedes ven a un vecino que dice mi carro no tiene calefacción. Entonces la semana pasada hablamos de que son conductos de agua que cruzan a través de redes, igual que las huellas. Son 2 conductos de agua, uno de entrada, otro de salida. ¿Qué hace eso? La bomba de agua que les mostré es lo que bombea para que el agua circule por ese pequeño radiador que aquí le llaman gireco. Entonces ese pequeño radiador tiene un blower que sopla y ese es el aire que llega. Ustedes sí, como el aire acondicionado, ustedes ven qué es lo que está soplando, es un radiador que es el que se está enfriando. Ahí sopla y ese es el aire que entra frío para las casas, ¿no? En este caso les traje aquí un blower. Este es un blower regular de un carro, ¿sí ven? Tiene un cable positivo y un cable negativo. Aquí tiene como un pequeño ventilador, que es el que sopla hacia el radiador pequeño y por ahí sale el aire caliente, que es el que entra a través de los conductos al carro. Algunos carros grandes como las vanas tienen 2 sistemas, uno al frente, otro atrás, y es agua lo que le llega allá, nada más. Pasa por un radiador y es agua caliente. Les enseñé lo que era un termostato. Si el carro no tiene el termostato, obviamente cuando están las temperaturas bajo de los 55 no van a tener calefacción, el motor va a estar frío. Si baja a 0, peor. No tienen absolutamente nada. Por eso ustedes pueden ver que los camiones, como tienen radiadores tan grandes, se enfrían tan rápido el agua que a veces no les llega mucha calefacción. Hay unos que tienen unas ventanitas automáticas o a base de aire que controla a través de un termostato o de un sensor, que es el que este por ejemplo es un sensor, miren. Ahora les voy a enseñar cómo funciona. Este es un sensor común que tienen todos los carros. No hay carro que no tenga un sensor de esto. O la boila que no tenga un sensor. Porque el sensor es el que manda la señal al relay. Y de ahí el relay activa y manda corriente, ya sea a la bomba de agua, ya sea a cualquier accesorio, a un ventilador, a un blower, se llama un blower, y este es un ventilador del motor, lo que está frente, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un ventilador. Aquí tenemos el ejemplo de cómo funciona. Este es el relay. Aquí lo que va a llegar es el agua caliente. Cuando el agua calienta hasta los 180 grados, ¿qué es lo que pasa? De aquí, automáticamente le manda una señal por esto, aquí al relay. ¿Entiendes? El relay aquí tiene 2 cables de positivo y tiene, como pueden ver aquí en esta figura, aquí tiene el primer cable de positivo que viene directamente desde la batería. Este es el primer cable. El segundo cable es el cable de que cuando usted abre el switch, ¿no? Automáticamente le va a mandar corriente al relay. ¿Por qué funciona de esta forma? Porque cuando usted cierra el switch del carro o cuando apaga una boila, automáticamente desconecta el sistema. Tiene una línea viva, sí, con corriente, pero no puede funcionar. ¿Por qué? Porque cuando usted apaga el botón o cuando quiere controlar el botoncito ese que marca la temperatura del interior de la casa, del interior del carro, cuando usted le mueve, automáticamente le apaga, porque
no hay corriente en el relay, que es lo que necesita. Entonces, de ahí podemos ver que Iquico estaba mostrando que este era un relay, ¿no? Aquí tenemos lo mismo relay. Tenemos que el número 30 es el que tiene que tener corriente todo el tiempo. Todo el tiempo tiene que tener corriente el número 30. El número 86, corriente solamente cuando hace contacto la llave. De ahí está el negativo. Aquí tenemos el sensor, ¿sí ven? Cuando este sensor está conectado directa, la base del sensor, ¿no? La base vendría siendo esta tuerquita que está aquí, que es la que tiene ground. Eso le está haciendo ground ahí todo el tiempo al sensor. Pero primero tiene que calentarse para que el sensor coja el ground de aquí y haga contacto acá arriba, que hay un aislante. Como les dije la semana pasada, eso tiene como una cera, que cuando sube de temperatura, automáticamente va a hacer un contacto como tienen aquí el relay. En esta partecita, si ustedes ven, tiene una piecita que hace contacto. Igual, eso va empujando esa pieza hasta que, en este caso, ¿qué es lo que le empuja a esta pieza para que prenda? Porque esto tiene que hacer contacto ahí. ¿Me cuentan? Entonces, necesita que el sensor le mande una señal. Ahora, hay diferentes formas de conectar un sensor, ¿no? Algunos, por ejemplo, la POR, lo que hace muchas de las veces mandar es positivo, no manda negativo. Él tiene negativo todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que a través de este switch, entonces eliminaríamos esto y este sensor está conectado en positivo. El sensor que en este caso aquí yo lo tengo en negativo, ellos lo ponen en positivo. Cuando el sensor hace contacto, aquí lo que va a llegar es negativo. Va a hacer contacto aquí. Si ustedes ven, aquí hemos hecho un sensor que está ahí, que viene al 85. Este es ground, en todo relay es ground 85. Tenemos el 87A. Ustedes recuerdan que el profesor Riquico estaba diciendo aquí, en este relay, hay 5 patas, de las cuales una puede funcionar, como pueden ver aquí, el 87 viene directamente a un bombillo, pero este bombillo tiene 2 contactos. Ustedes han visto los carros, ¿no? Cuando prende la luz, lo que le llaman aquí la media luz en el Ecuador, aquí le dicen la tail light, esa es una luz bajita aquí. Pero cuando pisan el freno, es una luz bien fuerte. Entonces tiene 2 contactos, 1 y 2. ¿Cómo hacer funcionar con un relay? Es ponerle aquí en la 87A, que es en el medio. ¿Sí ven? Viene al 1 y viene al otro, en el 87. Los dos, 87A y 87, es el que manda la señal para que active un globo, un ventilador, una bombilla o cualquier accesorio. Como el profesor comentaba, puede ser una bomba de agua que lleva a través de las tuberías la circulación. Ahora, muchas personas tienen siempre problemas de más o menos cómo explicarle al mecánico qué es lo que pasa en el carro. Regularmente en mi taller, cuando las personas no entienden mucho, es sumamente grave. ¿Por qué? Porque ellos ven que el carro está calentando y tratan de avanzar. Dicen, no, en la próxima salida yo llego. Y esa temperatura está full. Pero eso quiere decir que ese motor, ya la temperatura excedió del límite que va a resistir todos los componentes de ese motor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La fricción que hay entre los pistones, las válvulas, los rines, todo, ese aceite necesita lubricar a una cierta temperatura, porque si no, pierde su densidad, pierde el funcionamiento que hace. Al subir la temperatura, ese aceite casi termina siendo vapor, ya no está lubricando. Comienza a destrozarse las paredes interiores del motor. Algunas veces, si ustedes han oído a un mecánico dice, se ha subido el motor. Se fundió. Es como el que trabaja en construcción, ve un ladrillo que cogió demasiado fuego, ¿no? Es como el que dice, golpe de ladrillo se pedazo. El motor también así, cogió tanto calor que a veces se quedan pegados los rines, inclusive tanto es a veces el calor que en mi taller han llegado carros que se han salido el brazo del pistón.
¿Por qué? Porque al no haber lubricación hay tanta fricción que rompe el brazo del pistón y eso va saliendo por el bloque del motor. Despedazado ahí el motor. ¿Por qué? Porque ese ventilador se detuvo. En algunos casos. Entonces, al detenerse el ventilador, sube la temperatura. Lo mejor que ustedes pueden hacer, aunque les cueste una grúa, automáticamente deben de parar el carro. Hay algunos que corren con mucha suerte y en la parte donde que unen el bloque del motor con la cabeza del motor hay un empaque. Cuando ese empaque se quema, eso separa el agua del aceite. Comienza a pasar agua al aceite. Y cuando ese aceite comienza a lubricar al resto de componentes, lo mismo, termina destruyendo. Entonces, una cosa muy importante, si ustedes ven que la temperatura sube del motor, paren. Esa es la mejor recomendación. Dejen que descanse el motor y tal vez puedan avanzar si es que ponen agua, pero no sigan con el motor encendido con la temperatura a lo último que da. Ahora, esta parte para terminar lo que es la calefacción, les voy a hacer una pequeña demostración. Vamos a ver si cogemos una externa. Traje aquí una. Voy a poner aquí para calentar el sensor. Entonces, esto es como una batería del carro. Aquí dice más o menos un simulacro, 2 tornillos, es como si tuviéramos una batería del carro, ¿cierto? Les explicaba que en este caso, para funcionar este que vendría siendo el ventilador, nosotros tenemos que tener ground en la base del sensor, porque si la base del sensor no tiene negativo, que vendría siendo aquí no funcionaría, porque al no tener ground el sensor, por más que se caliente, no va a pasar, no va a mandar la señal que se necesita acá. Entonces, en este caso, vamos a ponerle, por ejemplo, la Chrysler hace este tipo de sistema, le coge y le pone el negativo ahí. O sea, están todos los negativos juntos. ¿Sí ven? Entonces, este es el positivo del ventilador. ¿Dónde debería ir el positivo? Si les muestra cómo funciona el relay. ¿En la batería? No. En el relay. Inclusive está el dibujo ahí. En el ventilador va conectado. 87A. Sí, recuérdense que el 87A No, es como para poner uno extra. O sea, sí funciona, pero el 87. El 87A tenemos, como dijo, pueden funcionar algunos sistemas con un solo relay. Por cierto, parte de la explicación del relay, si ven que el relay tiene como un ovillito de hilo. Entonces las personas dicen, ¿para qué necesitamos un relay? Si podemos coger, ya lo prendemos y se acabó el problema. Las personas que han tenido carro antiguamente, a lo menos del Dodge, tenía como un pedacito de piedra. No sé si han visto, y tenía 2 cablecitos ahí. Era como un pedacito de roca, como un aislante, como que tenía las planchas, creo que tenían así como un aislante que era como una piedrita. Esa piedra lo que significa que es una resistencia. ¿Qué es lo que quiere decir? Que eso va, en cierta forma, la corriente que llega con toda la fuerza, sin fluir para en este caso el ventilador que va a funcionar, pero sufre demasiada temperatura ese cable. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recalentar. En ese tiempo no había resistencia, relay, lo que usaban era resistencia para poder controlar el recalentamiento que podía tener los cables. Y los cables eran bien gruesos en los carros. Antiguamente ustedes veían, todos los carros tenían cables completamente gruesos. ¿Por qué? Para poder aguantar la temperatura con la que va todo el momento esta pieza en pleno funcionamiento, y jala corriente. Ustedes pueden ver, tocan un cable un poco, encuentran que está caliente. Pero imagínense este ventilador prendido, un carro que caminó 24 horas, se fue para Miami y eso no paró de funcionar, puesto el aire acondicionado, el ventilador va todo el tiempo prendido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la corriente va a circular por ese ovillito. Esa es la razón por
por la que tiene que haber un relay para todo este tipo de accesorios, para no tener el problema del recalentamiento de los cables. Aquí esto viene como hacer un descanso, lo que gira. La corriente cuando sale, pues, y el cable va con menos, se calienta menos. Entonces también, ¿por qué hacen este tipo de cosas? Porque aquí tenemos, por ejemplo, esto es un flash. Ustedes han visto cuando ponen la direccional y todo hace clic, o como dijo el profesor Kiko, dice, hace un clic cuando activa la bomba, ¿no? Es la misma cosa. Aquí hay un contacto, solo que eso tiene como si fuera una circunferencia, lo que va dando la vuelta va haciendo clic. Les voy a mostrar primero esto para tratar de hacerlo un poquito rápido para que no se aburra mucho de las cosas. No estamos aburridos. Interesante. Okay, les voy a mostrar cómo le puedo hacer funcionar con este relay, este motorcito y la luz que va a hacer, ¿no? Entonces aquí tenemos el cable que sale del ventilador, que va a entrar en el 87, ¿no es cierto? Vamos a buscar el 87, en este caso nosotros le tenemos aquí, ¿ok? Le vamos a conectar ahí. Aquí tenemos con este es importante, el 86 tiene que tener un fusible, porque esto sale del switch. Se ven, siempre va a haber un fusible. A veces muchas personas lo primero que hacen es ir a buscar el problema en el ventilador. Lo primero que hay que ir a buscar el problema en cuál es el accesorio más sencillo que hace funcionar ese ventilador. Y el accesorio más sencillo es el fusible. Es más que mucha gente en las bombas de gasolina, eso es por el calentamiento del cable. Y una cosa muy importante, no vayan a poner fusibles más de lo que recomienda el fabricante. Porque ustedes ven fusibles que son bien grandes, gruesos, y hay fusibles que son bien pequeñitos. Eso depende del grueso del cable. Si el grueso del cable es fino, supuestamente el fusible tiene que ser fino para que explote apenas haya una sobrecarga. Si el grueso del cable es más sólido, entonces van a poner un fusible más grueso. Pero hay gente que va a decir, no, dice, esto trabaja bien, en uno de 10 le meten de 30, cuando ven salió humo por tablero. Y les cuesta, ahí sí que les cuesta miles de dólares reparar, porque un mecánico profesional no va a cortar el cable y reemplazarse pedacitos. Porque si ustedes van a ver el calentamiento, el polvito este que viene de plástico se quemó y puede ser que entre dos cables se peló y está haciendo circuito. Si un cable positivo con un negativo choca, va a hacer fuego, va a calentar esos cables y va a quemar todo. Ha habido muchos accidentes, mucha gente ha muerto por a veces ponerse a inventarse estas cosas que no saben. El caso les voy a contar hasta de un tío mío. Un día le dice, tengo que instalar un radio. Le digo, deje más tarde, cuando yo me desocupe, le voy a ayudar para instalar el radio. Usted debe como fusible, de acuerdo a lo que manda el contrato. Pues él fue, ¿no? Y instaló el mismo radio. Pero instaló el radio de una forma tan equivocada que fue y puso un cable con demasiada corriente para el radio. El radio funcionó bien ese rato, fue partió el carro, pero ya los cables se habían recalentado y entraron en circuito. Cuando él sale, estaban los bomberos al lado del carro de él. Se quemó. Salió carísimo. Tuvo que botar el carro. Porque ya reparar, quemó todo el tablero, quemó todo la cablería, era algo absurdo ponerse a reparar un carro que no valía ni $1,500 y el arreglo valía $2,000. Le salía más barato botar el carro. Entonces, así que aquí tenemos el 87 y tenemos aquí el 30, el que debe ir directamente a la batería. En este caso vendría siendo el que está acá, el positivo, ¿sí ven? El 30 va al positivo de la batería. Ok, aquí ya tenemos corriente ahí, directo de la batería al 30, ya tenemos conectado nuestro ventilador al 87, tenemos el negativo en el 85 y nada más nos quedaría abrir el switch para hacerle llegar corriente. Bien. ¿Se ven? Ahora, ¿cómo
¿cómo le vamos a hacer para que funcione este relay? En este caso no le voy a conectar al 87A, sino le voy a conectar directamente al 87. ¿Sí me puedo hacer? Y aquí tengo, sí, en este caso, si ustedes ven, este cable trae negativo acá. Nosotros lo que vamos a hacer es que a través del 87 pase corriente al flash. Y del flash va a salir nuevamente corriente para el bombillo. ¿Por qué razón? Porque él va a hacer ese clic, el flash, va a hacer ese clic. Entonces, vamos a ver que todos estemos explotando el día aquí. Vamos a ver algo de esto. Tenemos dispositivo, tenemos negativo. La batería no nos... Nos cargamos Vamos a ver. no pasa como el tío. No pasa con los tíos que se queman el carro, no. Vamos a ver. Ya los bomberos vestidos de toda gloria. Y vamos a trabajar con eso. Pasa que tengo la batería todavía está con power. Aquí tenemos un poquito. Parece que la batería nos dejó detectar. No, ya está. Recuérdense que tenemos que abrir el switch de carga. ¿La cuenta? Nos olvidamos de abrir el switch de carga, que vendría siendo el 86. ¿Qué ven? Entonces que poquito me está jugando una pasada. Ok, entonces ahora podemos ver cómo funciona cuando le prendamos esta vela. Automáticamente, el rato que coja calor, va a funcionar esto. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque es importante que un mecánico, como les dije primero, chequee el fusible. Si el fusible está bien, él tendría que tener aquí en el relay, el rato que abre el switch, tiene que tener dos corrientes. ¿Sí ven? El 30 y el 86. Si tiene corriente en el 30 y el 86 y está conectado el bombillo, cuando él ponga ground en el 85, automáticamente debe de encender. Si no pasa eso, puede ser que el relay esté quemado. A veces dice, ¿cómo vamos a comprobar los relays? Sí. 86 corriente, 30 tiene que haber corriente todo el tiempo, el 87 conectado, que no les va a pasar como ahora que el bombillo me está jugando la pasada, pero una vez que conecta, automáticamente tiene que abrir corriente por 87. Lo mismo que decía el profesor, ¿no? Tiene que hacer ese clic, y es a través de que venga de esta forma la corriente, cualquiera que sea. Así es como funciona. Lo mismo va a pasar con el ventilador del carro, ¿no? El ventilador del carro, este sensor en este caso va a mandar el negativo. ¿Por qué usan muchas veces el negativo? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el carro del negativo puede ser tan fino como este. Se ven, ustedes pueden poner todos los cables de positivo aquí, uno más grueso, otro más delgado, dependiendo de la función que vaya a hacer. Pero el negativo puede ser finito. Inclusive, y les dice esta referencia del flash, es porque ustedes han visto las ambulancias. Cuando usted sube a una ambulancia encuentran un montón de botones ahí. Ustedes se pueden imaginar que esos tipos tuvieran que traer así cantidad de cables gruesos a través de esos conductos hasta el tablero, fueron una monstruosidad. Ellos tienen que traer unos cablecitos así delgados, poner los switch off, on,
prendido y apagado, a lo que activan, manda negativo, lo mismo que estamos haciendo aquí, y comienza esas sirenas a trabajar. Pero eso sí, tienen cantidad de relays. ¿Por qué? Porque los relays activan el flash, que es lo que la sirena va a dar. Ese tiene cantidad de flash. Este es el mismo funcionamiento básico, casi, bueno, es en todos los carros, dependiendo nada más cuál es el funcionamiento que va a tener. Por ejemplo, un pito de un carro también tiene un relay. Entonces, si al carro le tienen que chequear el pito, tienen que ver primero el fusible, después tienen que chequear si el pito está funcionando. Porque a veces la gente comienza a hacer todo ese chequeo. Y no estamos hablando que la abuela lo tenemos casi muy a la vista, todas las cosas para chequear. Pero en el carro es bastante complicado. Hay carros que traen cosas debajo del tablero y hay que usar un diagrama de acuerdo al fabricante. Entonces lo más elemental es chequear el fusible y rechequear el pito o la bocina. Si esto, la próxima de ustedes se llama un PowerPoint, una prueba de corriente. Hay una pieza especial para hacer ese tipo de chequeo. Bueno, voy a hacer esta prueba. ¿Tiene alguien un fósforo? Yo lo fumo. Maduren, por favor, piromaniático. Nadie fuma. Ya quedó como fumador. Preferible escribir un momento. Recuerden que tenemos que abrir el chip, le dejamos que esto esté en contacto y bien. Apenas subió ya la temperatura. Que ahorita le metimos fuego directo ahí. ¿Se ven? Ya automáticamente ya comienza a trabajar. De rato que se enfríe, entonces lo que hace es apagar el ventilador. La mayor parte de carros americanos tienen este tipo de sensores y a lo menos los carros que son tracción delantera. Bueno, mejor dicho, todos los carros de tracción delantera tienen ventilador eléctrico. ¿Por qué? Porque el motor está cruzado. Cuando los motores son derechos, algunos tienen ventiladores que van cogidos en la bomba de agua o conectados en la bomba de agua. Aunque la palabra correcta que sí usó el profesor es cerrar el contacto, no abrir el contacto. Uno cuando hace cierra el contacto, no abre el contacto. Por eso dicen pongan en contacto, ¿no? Pero no, es cerrar el contacto. Así que el profesor Kiko sabe la razón ahí. Entonces, si nosotros le quitamos el ground a eso, ¿cómo quitar eso? ¿Se ven? ¿Cómo suena el rato que era? Imagínense si no tuviera relay. O sea, la cantidad de corriente que va ahí calentar automáticamente los cables. Esa es la función del relay, no dejar que los cables se calienten. Si tienen alguna pregunta. En los carros tiene muchos relays. ¿Cuántos relays? Cada accesorio tiene un relay, ventilador, sistema de obra de anti-lag brake, el blower, el ventilador. Se encuentra relays en cantidad. Y al capricho del fabricante hacen hasta un solo relay que hace cantidad de funciones. O sea, están muchos relays de estos metidos ahí. Viene un prop, $500, $700 ese relay. ¿Y qué va a hacer? Tiene que cambiarlo y qué es lo que funciona ahí, el pito. O sea, es el capricho del fabricante, ponerle toda esa conexión a un solo bloque de relay. A lo menos el Ford Taurus vino con eso. Pero eso evita también que haya muchos cables en todo, circulando todo el carro, ¿verdad? En parte sí, pero no hacía ningún favor. Porque, por ejemplo, si usted tiene el ventilador está al frente, ¿no es cierto? La caja de fusibles está ahí casi cerca. Entonces lo que necesita es poner un relay ahí nomás. ¿Para qué necesita poner otro relay? Que, por ejemplo, en el pito, ¿qué es lo que hace? Si usted va a mandar un cable de corriente y la caja de fusibles está aquí y los pitos están allá, usted le tira corriente y le pone el relay acá cerca del conductor. Entonces economiza el cable, pone. ¿Qué es lo que hace la bocina? O el pito que le llaman aquí. Ustedes ven que el volante es el contacto, o sea, y mucha gente se pierde en eso porque comienza a buscar el problema. Y en el volante lo que sucede es que cuando va girando hay como unos pequeños contactos que van tocando ahí. Eso se llama aquí un clock spring.
Y ese trabajo es bastante caro. Por eso tienen que estar seguros que ese es el problema. Aquí, con decirles que la mayor cantidad ahora de gente que está estudiando para mecánica está estudiando la electromecánica. De aquí ustedes en 10 años posiblemente ya no vean carros pequeños con motor a gasolina. Ya van a tener que olvidarse de eso, y el que va a estudiar mecánica tiene que dedicarse de lleno a la electricidad. El único líquido que tiene un carro que está construyendo ahora se llama Texas. Este carro lo único que tiene es el windshield wash, el agua para botar a los cristales. Este es el único líquido que existe en ese carro. Del resto todo eléctrico, baterías, tiene 2 motores eléctricos que van conectados uno a cada rueda, y cuando pisa ese acelerador descarga toda la electricidad que tienen las baterías, suelta el acelerador y se frena como las bicicletas, como una contramarcha. Y obviamente tiene frenos y calipers en cada una de las ruedas, pero que eso funciona como ven ustedes ahora el sistema de anti-lag brake, que va midiendo en unos piñoncitos a la velocidad que corre cada una de las ruedas. Esta señal va a una memoria donde cuando usted acciona el pedal, les detiene a cada una de las ruedas. Está todo computarizado. Con comentarles que el otro día hablaba con un amigo que el hijo estaba estudiando para médico. Cuando él tuvo un problema en un carro bastante sofisticado, dejó los estudios de médico y se graduó ya de técnico, de ingeniero mecánico, pero en electricidad. Trabaja ahora en la Mercedes-Benz y gana igual o mejor que cualquier otro profesional en cualquier lado. Porque él no se tiene que ensuciar tanto las manos. Los que no estudiaron son los que tienen que estudiar las manos. Él nada más dice, busquen allá, el problema está aquí, chequea esto, chequea lo otro. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Es que ahora todos los carros ya es pura electrónica, no es como antes. Y las partes están ya hechas para durar 10, 15 años. Eso es parte de lo que, por ejemplo, la industria aeroespacial ha dado al ser humano pues ciertas comodidades. Como ponerles un ejemplo, la grasa con la que lubrican ahora todas las partes que tienen movimiento de los carros es una grasa que se hizo unos estudios a través de ir en las naves espaciales que salían de sus brazos, aguantar ese tipo de cambio, ¿no? Si aquí nosotros decimos hace frío, hace calor, imagínate allá en el espacio. Entonces soportan tal tipo de contrastes de tiempo que cuando ustedes ven ahora, antiguamente todos los carros tenían graseros para que tenga lubricación las piezas. Ahora no tienen, porque ya es otro sistema que ha sido probado en el espacio y ahora se lo usa en los carros. Entonces, 10 años de esos terminales de las ruedas no han dado problemas, 5 años sin grasero. Esa grasa aguanta cualquier cantidad de temperatura y fricción. Cualquier pregunta que tenga, curiosa, a ver. Estamos hablando del sistema de calefacción y eso. ¿Cuál cree que sea el problema o lo básico o que cuando está prendido la calefacción del carro, el aire caliente que viene se apercibe como algo medio tóxico? Como que tóxico, o sea, como que creo que no agradable, o sea. Esa es una de las cosas que a veces solo dan un poquito el tip, ¿no? Claro, la mayor parte de microbios que tiene el carro y los malos olores son de las comidas que las personas suben, ingieren en el carro y caen esos pedacitos. A veces, ¿qué es lo que hace? Ponen la comida encima del tablero. Si ustedes ven que en el tablero hay una rejilla, esa comida cae ahí. Después se está descomponiendo y entra el mal olor. Otra cosa que a veces no nos pasa en nuestros países, en Latinoamérica, son las hojas de los árboles. Ustedes van y dejan un carro debajo de un árbol que ahora en otoño se ha llenado de hojas. Solo cogen y quitan las hojas de encima. No quitan las hojas que están en las rejillas de esas de plástico. ¿Se han visto? Se despedazan esas hojas, entran allá. Esas hojas se pudren, se convierten en tierra, aparecen gusanos, los gusanos se descomponen. Cuando ustedes prenden lo que ustedes dicen la calefacción, ¿de dónde tiene que traerse el aire? De afuera. Lo que viene es aire frío y pasa por ese radiadorcito y sopla todo ese mal olor. Esa es una recomendación. A veces, por ejemplo, vienen clientes míos y dicen, ¿sabe qué? Yo oigo ahí como que si estuviera andando en la playa, dice, como olas en mi carro.
Digo, ya por los años, no, al principio me ponía loco y qué está como ola. Y me ponía a buscar el problema, ¿qué es lo que pasa? Que como tiene como una canal, los drenajes a los lados, en la parte esa donde que entra el aire, pero esos drenajes son para cuando llueve, automáticamente el agua se escurra por los lados y entra el aire que necesita. Pero cuando caen las hojas tapan esos drenajes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el agua se acumula en esa parte y el piso está mojado. Entonces, cada vez que frena o arranca esa agua está como una hora. Entonces, y la forma sencilla, cogen un alambrito, buscan dónde está esos conductos, le aflojan y ya está. Otra cosa, y en eso mismo el aire acondicionado. Mucha gente se pongo el aire acondicionado y se inunda el carro. No sé si le ha pasado a alguno de ustedes. Encuentran que el piso está lleno de agua. En la caja donde que está dentro ese radiadorcito que se llama un evaporizador, eso produce la misma agua que ustedes ven que un aire acondicionado en la casa, ¿no? Está cayendo, y ustedes ven que el carro, por el resto del tablero, está cayendo agua. Esa agua es del aire acondicionado, de esa pieza donde que se condensa el aire, y obviamente la humedad comienza a condensarse y termina siendo agua. Pero, como les dije, las hojas, la basura, la comida, los desperdicios que caen por esas rejillas, entran y tapan eso. Entonces, toda esa agua lo que hace es salir para el interior del carro. Si alguno tuvo algún problema en un carro, a excepción que sean códigos, ya tengo que tener una idea más clara. Lo que puedo decir puede ser que no sea exactamente el problema, porque hay códigos en los carros cuando tienen problemas eléctricos, que, como ponerles un ejemplo, ustedes conectan una computadora y dice el sensor de oxígeno está trabajando mal. El mecánico lo primero que hace es sacar el sensor de oxígeno, pone otro sensor de oxígeno y sigue la luz. Sí, dice, pero ya te puse la pieza, eso es lo que dice la computadora. No. Cuando usted va de un médico, a usted le dice, a través del examen, dice, yo creo que usted tiene la presión alta. Pero ¿cuál es la consecuencia de la presión alta? Usted está exceso de peso, toma muchas horas, o es un problema emocional, infinidad de cosas, ¿no? Entonces en el carro es lo mismo. Le dice sensores de oxígeno, pero recuérdese que los sensores de oxígeno lo que hacen es controlar el consumo de combustible y también la entrada del aire. Si a ese sensor de oxígeno le llega demasiado combustible porque la mezcla es muy rica dentro del motor, se va a contaminar y va a marcar como que el sensor de oxígeno está mal. Si al sensor de oxígeno le entra demasiado aire, también va a marcar que es un problema del sensor de oxígeno. Pero no es un problema que está entrando demasiado aire al motor. ¿Qué es lo que hace? Contamina. Cuando le dice sensor de oxígeno en circuito, casi el 90% del sensor de oxígeno no sirve, o hay un cortocircuito que por eso está diciendo en circuito. ¿Qué es lo que tienen que hacer si solo dice sensor de oxígeno? La recomendación de una máquina de diagnóstico le da las opciones. Como el médico le dice, vayan a hacerse tal examen de tal cosa, ahí le dice las opciones y el mecánico, de acuerdo a su capacidad, tendrá que hacer un diagnóstico. Regularmente, ¿qué es lo que pasa? Por los años, ustedes ven un carro, dice, esto siempre me pasa, me dice, ¿sabe qué, maestro? Cámbiame la tapa de la gasolina, porque yo me fui aquí a Pet Boys o cualquiera de ellos que hacen el examen gratuito y me dijeron que es eso. Ok, compro la tapa, le pongo, se fue. Le borré la luz, al siguiente día o más tarde ya regresó. Dice, pero ¿qué es lo que hizo? No resolvió nada. Usted me dijo que ponga la tapa de la gasolina. En ningún momento me ha pedido que haga un diagnóstico. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si el problema que ella tiene o el carro tiene es una pérdida de aire? La única forma de hacerlo aquí le llaman un diagnóstico a través de humo, o les dice aquí de smoke test. ¿Qué es lo que pasa? Se mete un humo por los conductos de aire, donde funciona, porque hay líneas que llegan hasta el tanque, porque recuérdense que ahora todos los carros tienen un sistema para evitar emisión de gases. ¿Qué es lo que hacen? Cuando ustedes ven que si llevan montado un tanque de gasolina de una bomba y lo van moviendo, cuando llegan a poner en el carro, lo que les destapan, sale un aire, ¿no? Eso es combustible. Entonces el carro hace lo mismo. Entonces ese combustible antes salía por un desfogue que tenía en el tanque directamente al ambiente. Ahora eso es completamente prohibido. ¿Qué es lo que hizo los fabricantes para evitar esa emisión de gases?
conectaron a un filtro que se llama el canister. Es un filtro que va acumulando el carbón también que produce ese mismo combustible que está evaporándose. Entonces por ahí entra y por unas mangueras se va directamente al motor a través de una bomba que jala ese vapor. Y eso ahorra combustible también. Antes se perdía ese combustible, ahora eso entra directamente al motor para mayor rendimiento. ¿Qué es lo que sucede? Que eso tiene un sensor ahí en esa pieza que se llama canister o filtro, y también tiene otro sensor en la bomba. Cuando no se activa la bomba, no se activa ese sensor, automáticamente va a salir la luz que ven con un motorcito, dice check engine o check service engine zoom, ¿no? Entonces, inmediatamente hay que hacer un smoke test. ¿Qué es lo que hace? Uno le coge y le conecta ahí primero toda la parte del motor. Esto no tiene más de 10 libras de presión y es un aceite vegetal para no dañar ningún sistema del carro. Se le pone eso y automáticamente uno puede ver si una manguera está rota, si un sensor está roto. Hay diferentes accesorios que se pueden romper. Entonces ahí inmediatamente muestra sensor de oxígeno y catalítico. Catalíticos son sumamente caros. Y a veces el mecánico dice, vamos a cambiar que catalítico está malo. Mentira. Es una línea de aire que está rota y por esa razón está un exceso de combustible llegando al catalítico y automáticamente marca eso. Bueno, ya estamos abordando un poquito más de lo que iba a dar, pero si alguno tiene un carro, tiene una pregunta, yo les voy a dar una tarjeta, no como propaganda, ustedes pueden llamarme el rato que ustedes quieran, si tienen algún problema en un carro, lo mismo a los amigos que nos siguen a través de Radio Latino 2, escribo para el periódico El Orgullo Ecuatoriano, para los diarios del periódico, escribo todo lo que es mecánica, recomendaciones de lo que puedan hacer. Tengo una línea gratuita donde que me llaman y de acuerdo al problema que se pueda estar presentando, a veces puedo dar una sugerencia nada más, o puedo dar una ayuda diciendo chequen esto, chequen aquello, o esa puede ser la causa del problema. ¿Tienen alguna otra pregunta? Los ventiladores pueden estar conectados con el mismo relé, ¿no? Sí, claro, a veces, ustedes ven que hay dos ventiladores a veces aparte, ¿no es cierto? Un ventilador es del aire acondicionado y el otro ventilador es para el radiador. Pero hay veces que le utilizan el mismo relay, como vieron aquí, el 87A, el 87, pueden ser usados, pero regularmente el fabricante pues le pone un poquito más de detalles y le pone uno o dos relays más, dependiendo, ¿no? Porque por ejemplo, la Chrysler pone un solo ventilador de 3 velocidades, ¿no? Un relay le manda velocidad a una parte del motor, otro relay le manda otra velocidad a otra motor y otro relay. ¿Por qué? Porque primero le hace funcionar el ventilador en baja, suavemente. Cuando el motor se calienta, le hace trabajar mucho más rápido. Cuando usted pone el aire acondicionado, se está todo el tiempo. Es lo mismo como funciona este motorcito. Ustedes se dan cuenta que cuando suben al carro, es como las marchas ponen primera, segunda y va lanzando aire a mayor velocidad. Entonces hay una pieza que se llama blower resistance, que es una resistencia, como les decía antes, de eso para transferencia, pero esta resistencia en todo caso lo que va aumentando es la capacidad de corriente para el giro del motor, hasta que llega a su máximo. Es donde que ahora hay muchos que son computarizados los carros, cuando dices digital, es que va saliendo los numeritos ahí, ¿no? Y se mueve a través de las teclas, es sumamente caro. Si el que tiene un carro de esos, es bueno no dejarles a los niños que toquen. Eso es algo que a veces uno como padre le quiere a los hijos, no, déjale nomás que toquen. Cuando trata hay son $500, $600 que vale una pieza de eso. ¿Alguna pregunta más? Todas tienen las mismas características, o sea, siempre como te digo, cualquier relé que sea, no hay ningún otro tipo de configuración en los relés. No, siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser, o sea, puede ver que en el relay le puedes poner otros accesorios, así como el 87A, que puedes ponerle hay relays que tienen hasta 7, 8 patas, pero es porque ellos están manejando otros tipos de accesorios en el mismo relay. Nada más, pero lo básico es eso, así es como funciona. Y los mismos números, 86, siempre va a ser... Sí, este relay de 5 patas así. ¿Puede ponerle que dice usted que el 30 era corriente constante? Exacto. Algo así, y el otro cuál es? El 86, ese es cuando uno abre el switch.
Por eso tienen que, cuando ustedes chequean los fusibles del carro, hay fusibles que tienen corriente directa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque pueden estar siendo conectados a un relay. Entonces, profesor, ahí faltaría, como se llama, ponerle desde positivo hacia el switch, así otra línea más ¿o no? No, claro, sí, claro. Obviamente el switch se alimenta de corriente, si no, ¿cómo va a llegar la corriente? Sí, no, eso está bien. El switch, además que el switch no solamente abre el sistema para este relay del ventilador, recuérdense que el switch tiene muchos cables que abre el sistema para el encendido del carro. Y el encendido del carro, si ustedes ven, son más gruesos que el cable que llega al volante. Entonces, y el relay que funciona para un motor de arranque, más o menos es una cosa así. Aquí conectan unos piñoncitos que son empujados por una pieza que se llama aquí el vent. Aquí está una masa. Y esta masa es empujada, el eje, aquí está el piñón. Este es el relay en todo caso en el estadio, en el motor de arranque. Ustedes ven que tiene como un pedacito de motor más al lado del estadio. Ese pedacito es el relay, porque ese relay necesita mucha corriente para empujar ese piñón que conecte en esa volanta que va a hacer girar el motor. Si ustedes ven, por ejemplo, es un ejemplo claro, aquí tiene como tres conexiones el motor de arranque. Una con un cable así, casi de este mismo grueso, y que lleva corriente. Y otros dos, uno que viene directamente de aquí de la batería, corriente constante, ¿no? Y otro que va a salir de aquí. ¿Qué es lo que hay aquí en el motor de arranque? Lo que hay es como dos planchas. Cuando este switch da aquí, lo que hace es empujar y se unen estas dos planchitas de cobre y pasa automáticamente corriente al estar para que comience a girar la masa y el otro vuelta cuando le da el clic, le empuja el vent, conecta automáticamente el piñón. Ese es el trabajo que hace. Es un relay bastante sofisticado. Inclusive antiguamente los motores de arranque eran de este porte, pesados. ¿Qué es lo que hicieron? Redujeron haciendo una desmultiplicación con piñones grandes y pequeños. Pensaban los motores de arranque más sofisticados. Cuesta más. ¿Entienden? En esto, por ejemplo, en el motor de arranque a veces es simpático los daños, ¿no? A veces ustedes comienzan a arrancar un carro y hay una pieza que ustedes van a encontrar en el tablero, ¿no? Que va marcando así como, creo que comienza a 8, 10, 12, 14 y llega a 18. Cuando el alternador, esto les voy a enseñar en la próxima clase lo que es el voltaje y lo que es amperaje, ¿no? Cuando el alternador marca la carga, él tiene que estar constantemente en 14, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque si está menos no abastece la necesidad que tiene el carro de energía. Si pasa, hay un exceso de energía, que ¿qué es lo que hace? Comienza a quemar ya la batería, los ácidos comienzan a hervir. No sé si les ha dado el caso que algunos carros cuando está mal alternado huele a huevo podrido. Es porque el ácido está hirviendo y cuando sacan, eso es sumamente peligroso porque ese vapor se está acumulando y puede explotar y a mucha gente hasta ha perdido la vida porque explota la cara. Entonces, siempre tiene que estar en 14. Esto significa que el alternador está cargando bien. Pero ¿qué pasa cuando ustedes van a dar el primer arrancón? Ustedes encuentran que abren el switch y casi llega a 15. A 13, 14, así. Abren el inicio switch para que se haga contacto. Cuando ustedes van a dar el arranque, si ustedes ven que esa pluma baja a 8, la batería está mal. ¿Por qué razón? Porque está haciendo una descarga casi completa de toda la potencia que tiene la batería, cuando no debiera bajar de 2, que son los voltios que tiene la batería para el consumo. No puede bajar de 2. Si ustedes ven que baja hasta 8 o 6, la batería. Ahora, en ese mismo caso, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes dan el arrancón y se dan cuenta que la pluma va y viene. ¿Qué es lo que sucede? Como les dije, aquí hay como en el motor de arranque hay como un eje, y
aquí coge los buques. Aquí está la masa, ¿no? Esta masa está soportada por dos buques. Aquí, ¿no? Entonces, cuando ustedes arrancan, esta masa comienza a girar. Y eso es de todos los motores, no solamente en el motor de arranque, en los de las bombas de las boilas es lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando le llega la corriente, esa comienza a girar. Pero cuando están desgastados estos bujes, ¿qué es lo que hace? Esta masa comienza como a moverse de un lado al otro, de un lado al otro. Entonces no tiene la potencia que necesita para hacer el giro. Entonces, eso es lo que pasa en el tablero. Cuando ustedes ven, baja 8 y regresa de nuevo a 2. O sea, baja y vuelve. O sea, ustedes dicen, pero ¿cómo está? Tiene el power, no es como el otro que bajó y se quedó en 6, en 8 y se fue muriendo. Ya de lo que estaba en 12, ustedes ven que va llegando a 10 ya la carga, 12, pero no, esta regresa a 12. Eso significa que cuando se arranca está haciendo eso, o está haciendo más contacto los cables, por eso es que hay estos jalones de los terminales de la batería, o el terminal que vaya, o en su defecto, el motor de arranque no sirve. Los bujes que están aquí no le dejan que haga un solo cuerpo porque hay la masa y hay otra cosa que se llama la coronilla alrededor donde que hace el trabajo del giro a través de la corriente. Entonces cuando cabecea, pues no está haciendo buen contacto, entonces eso es lo que hace descarga y carga, descarga y carga. ¿Por qué algunos cuando tienen problemas de arranque lo golpean con un martillito para que empiece a funcionar bien el arranque? Hijos del mal trato que son. ¿Te acuerdas que les conté que aquí hay un Bendy? Y los planchitos de cobre. ¿Qué es lo que pasa? Que con el tiempo se sulfatan como todas las cosas. Entonces cuando le dan golpe es porque arrancan, eso ni siquiera se mueve. Y oye, clic, y no arranca el carro. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí está sulfatada. Entonces cuando le llega la corriente y tiene que hacer contacto, como está sulfatado, solo se golpean entre los dos. Pero no pasa corriente. Entonces, ¿qué hacen? Le golpean ahí. Cuando le golpean, hace contacto. Entonces, pasa la corriente. Pero eso podrán hacerlo unas 3 o 4 veces y ya quedan botados. Sí. Pues queda golpeado. Claro, a veces también ustedes, este mismo problema, por ejemplo, son como tips, ¿no? La bomba de gasolina de los carros. Porque recuerden que ahora ya no hay bombas mecánicas, son bombas eléctricas. Por el tiempo pasa lo mismo que esto está aquí, como que esa masita se queda desalineada y ustedes regularmente abren el switch y tienen que escuchar abajo en el tanque de gasolina, va a ser siempre como un mosquito así como... ¿Por qué? Porque es el primer impulso que hace o la primera bombeada de mandar la gasolina para el motor. Y si no hace absolutamente nada, puede ser que la bomba de gasolina esté mal. ¿Qué es lo que pueden hacer? Cojan un pedazo de madera y golpeen y van a ver que prende el carro. Un pedazo de madera golpean ¿a dónde? En el tanque de gasolina, en la base, donde está la bomba de gasolina. Eso, a veces para yo evitar, porque a mí me toca conectar medidores de presión y todo, para el rato que se abre el switch, yo puedo saber si es que la presión que necesita ese carro para trabajar es la correcta. Algunos carros tienen 70, 20, 18, 35, son diferentes tipos de presión. Pero regularmente yo lo que hago, cojo al frente del filtro de aire, hay una cosa que se llama Stare Fluid. Entonces le echo un poquito de aire que boom, prende el carro. Quiere decir que no tengo combustible. Chequeo los fusibles, digo, no, está bien, me meto debajo del carro, en el tanque chequeo si le llega corriente, está perfecto. Le escucho, no suena, cojo un ¡pam! Arranca. A veces le tengo ahí arrancando el carro todo el tiempo, le doy un golpe y me enciende. Una de gasolina, vamos a bajar tanto. Son cosas que ya uno con los años va... eso le ayuda porque se economiza el tiempo. Por ejemplo, en muchos carros Ford hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque ellos hicieron un dispositivo en caso de accidente. Cuando la Ford tiene un dispositivo que cuando viene un carro y le impacta por atrás, automáticamente salta un break, como el break de la luz, y le deja sin corriente a la bomba. El General Motors tiene el medidor de presión de aceite. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el motor se queda sin aceite, el sensor, así como aquí, no le deja pasar el negativo al relay y automáticamente no prende. Y se pueden volver locos buscando el problema, que me ha pasado con mis primeros equipos. Y es que el General Motors en el sensor de la presión de aceite, lo que hace es, si no hay presión de aceite, al no tener lubricante, lo que hace es no dejar pasar el gramo. Sencillo.
miran el aceite, si tienen un General Motors, y si le falta aceite, echen aceite y a lo mejor ahí tienen resuelto el problema. Bueno, pues si no hay más nada, para la próxima clase, como va a ser un poco difícil darle así técnicamente lo que es la mecánica, en la próxima clase no sé qué quisieran hablar, ¿no? Estamos hablando del enfriamiento del motor, puede ser que a algunos de ustedes les interese hablar de los frenos, o porque hablar de encendido, chispa en los carros de ahora, ¿no? Es hablar de muchos sensores. Entonces, particularmente puedo decir que hablar de los sensores podemos ir comentando en lo que vamos hablando de frenos, de lo que vamos hablando de todo eso, porque si me pongo a hablarles de sensores, tengo que hablarles de medidas, tengo que hablarles de una infinidad de cosas que a lo mejor no van a aprovechar. Y lo que estamos haciendo ahora, mejor, de ciertas preguntas que ustedes me pueden hacer, es mucho más sencillo que si les puede quedar en alguna emergencia que tengan, ¿no? De frenos, sería interesante. Quisiera hablar de frenos. Perfecto, entonces para preparar el mismo, vamos a tratar de traer un cilindro de freno, que eso es lo que empuja a las zapatas que dicen, ¿no? Y un caliper, que es la función que hace. Por ejemplo, para adelantarles algo, y eso es muy popular, vienen donde mí y dicen, ¿sabes qué? Ya le alineé el carro, dice de todo, y sigue, cuando yo pido freno, el carro comienza a temblar. Entonces la pregunta del millón ahí es el pedal. Digo, el pedal le hace como pequeños latidos, ¿sabes cómo late? Dice, sí, los discos del freno están doblados. ¿Qué es lo que pasa? El material de ahora ya no es tan bueno. Cuando el carro camina sobre las 30-40 millas a la velocidad que va el disco, tiene que ser así. Entonces, el freno lo que hace es coger el disco, presionarlo a través del líquido que viene del pedal, pero si el disco está así, ustedes se pueden imaginar que cuando presionan, lo primero que va a hacer, como es líquido, y es el pedal el que está empujando el líquido regresa a lo que le llaman el cilindro maestro o el master cilindro. Entonces, cuando el líquido regresa, le está empujando al pedal, entonces le va a hacer así a alta velocidad. No sirven los discos. Y por lo regular son los discos delanteros, porque son los que sufren mayor presión y mayor calor. Se doblan. No lo hagan cortar. Antiguamente costaba porque el material era bueno. Olvídense, bótenlo a la basura y pongan nuevos. Porque si no... ¿Y si sigue pasando eso, así están nuevos? Los discos. Cambian de mecánico. Sí, porque eso es imposible que no sea. Cambian de mecánico. Y en la parte de atrás, que es de tambor. La parte de atrás de tambor son excepciones, ¿no? Que pueden también tener ese mismo problema por desgaste. Sabe que la parte de atrás es diferente, ¿no? Cuando usted pisa el pedal, le hace ese pequeño jalón, pero las ruedas de atrás no frenan bien. Se han visto que algunos frenan y pegan una chillada a una rueda y la otra rueda sigue caminando. ¿Por qué razón? Porque el tambor está mal gastado. Entonces una rueda presiona, o puede ser que esté mal calibrado, pero por lo regular no hace lo mismo. O sea, lo que hace es como atracar y soltar, atracar y soltar. ¿Por qué? Porque la circunferencia no es exacta. Entonces él lo que hace es suelta el freno, hace como así, como jaloncito. Pero ya no con el pedal, sino se siente en el cuerpo del carro. O si está mal calibrado el freno, ¿qué es lo que va a hacer? Una de las ruedas va a frenar antes de tiempo. Y eso hay que tener mucho cuidado en la nieve. Con carros mal calibrados los frenos es un peligro terrible, porque se puede cruzar. Por eso ahora los carros, la mayor parte son de caliper de discos en las 4 ruedas, porque eso automáticamente presiona. Pero aumenta más el problema que usted me dice cuando hay, ¿cómo se llama? Como una vibración en el pedal. Aumenta más con los discos, o sea, frontal, con que sean de mala calidad, que sean mala calidad. Sí, definitivamente. Aumenta más el problema. Claro, ¿no ve que lo que pasa es que ustedes tienen que entender que a veces están en un tráfico bastante pesado? Arranca. Ese disco está aguantando presión. Porque te parece que le ofrecen diferentes discos de... Claro. Mal, ¿cuál era? De cerámica, creo que era. No es solo frenos de cerámica. Los frenos parece que cambian unos de cerámica y otros. Sí, hay metálicos de cerámica, inclusive hay de titanio. Pero afecta más a ese problema, si son, o mejora el de titanio.
Hay frenos que no suben demasiado la temperatura, particularmente yo uso los cerámicos. Particularmente uso los cerámicos. El freno metálico es más para un carro que constantemente está cambiando. Pero, por ejemplo, a un taxista regularmente no le gusta usar un freno cerámico porque es muy fino, es un carro, ¿no? Y entonces, ¿qué más se le quedan los frenos de un 2x3? Un freno metálico, un taxista si lo cambia cada 2 o 3 meses, automáticamente le va a durar los discos. Pero si él espera hasta el último, le va a hacer pedazos a los discos. Pero un particular, un carro que lo usa por la mañana, por la tarde, una vez a la semana, freno cerámico. Los otros, no veo en los años que tengo de trabajar en la mecánica, no veo la gran diferencia entre pagar. Hay unos frenos, como les digo, hay de titanio, platino. Entonces los frenos son carísimos. Pero la duración que me he dado cuenta casi es la misma. No hay una gran diferencia. Por ejemplo, en este tiempo que estamos en invierno, a veces la gente está frena, y entra en un tapante donde está la nieve deshaciéndose. Imagínese cuando llega ahí y ese hierro recibe ese frío, y usted le mete un freno ahí mismo. Se dobla. Entonces, cuando después viene a ver, ¿qué pasó si estaban bien mis frenos? Pero si se da cuenta si usted llegó a ese bache de agua helado, con esos discos hirviendo, le pega un freno, es una milésima. Usted así, por más que le prenda el carro y le ponga, no va a ver. ¿Cómo se comprueba eso? En un torno. Uno pone el disco en un torno y se va a dar cuenta que cuando viene la cuchilla para hacer el corte, entonces la cuchilla está, porque el disco está yendo así. Entonces, a lo que yo tengo máquinas de cortar discos y todo eso, o sea, que es un poco rentable, pero realmente, por honestidad, les digo, mejor boten los discos. ¿Por qué razón? Porque yo no le garantizo cuando corto un disco y le cobro $15 y el disco ahorita vale como $25 o $30. No garantizo ese trabajo. Entonces le cobro los $15 por cada disco que corto, lo instalo, y no menos de 2 meses ya me regreso. Porque si usted se puede imaginar que con el hueso que tenía el disco se dobló, yo que tengo que ponerle una máquina que le va a rebanar partes del hierro, se va a dejar más fino. Se va a doblar más rápido de lo que es Pues bueno, muchísimas gracias, muy amables a todos ustedes, pues siempre es un gusto. Como les digo, quiero que tú tienes una tarjeta que la radio y todo. 15% de descuento. Gracias.